manejar lo que son archivos siempre de texto, pero desde un entorno gráfico. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Traje este ejercicio donde básicamente tenemos un menú para crear directorios, listar directorios, abrir un archivo de texto, guardar un archivo de texto o todo el árbol de directorios del sistema operativo. Entonces, fíjense, ¿y cuál es nuestro objetivo? En realidad, aquí es aprender, y voy a ejecutarlo para que veamos cuál es el objetivo o qué es lo que necesito que aprendamos a manejar. Por ejemplo, crear un directorio lo que nos permite es crear una carpeta vacía. Entonces, podemos ir, por ejemplo, ahí a mis documentos, y en mis documentos crear una carpeta que se llame carpeta 2019 2020 06 10. Dice que se creó exitosamente. Y si nos dirigimos hacia los documentos, en la sección de carpetas, seguramente ahí vamos a encontrar nuestra carpeta, ¿verdad? Carpeta 2020 06 10. Dice que fue creada el 10 de junio a las 7:16 de la mañana. En este caso, si ustedes pudieron observar, parte interesante ahí fue que cuando presioné la opción, hasta aquí lo hemos manejado, una opción más, pero que cuando presioné la opción, lo que me desplegó fue un file chooser, ¿verdad? Y dice que en modo guardar. Pero esto que vemos aquí es un file chooser, es un control que ya está preestablecido en el ¿cómo se llama? En el respectivo JDK, el cual nos permite navegar a través del sistema de archivos. Y en este caso, como está en modo guardar, entonces nos permite colocar un nombre de un directorio y poderlo guardar. Entonces nuestro objetivo es aprender cómo abrir este file chooser y cómo guardar a partir de eso. Entonces, vamos a venir y en este prototipo solamente tenemos un text area que se llama TA-1 y adicionalmente a eso tenemos un menú de archivo, un menú que dice archivo con las respectivas opciones. ¿Qué es lo que vamos a probar? De entrada, entonces lo que íbamos a programar era esta opción crear directorio en el menú, en su evento action perform. Entonces, para que podamos ver lo que allí ocurrió, resulta que las carpetas o los archivos se manejan a través de la clase file. Entonces, ¿cómo funciona esto? A través de un objeto file chooser, fíjense bien, a través de un objeto file chooser es el que me va a servir, o creo una instancia, ¿verdad? Que me va a servir para poder ver dónde es que yo quiero guardar. Antes, cuando creábamos una instancia de tipo file, nosotros le enviábamos de argumento una ruta relativa o una ruta absoluta. En este caso, nosotros no lo vamos a hacer de esa manera, sino que a través del file chooser vamos a ir a buscar dicha dirección. Entonces digo, creo una instancia de file chooser y luego proceda a mostrarlo, ¿verdad? Entonces hago filechooser.show y le digo que me lo muestre en forma para salvar un archivo. Y que el padre de esa subventana es el JFrame principal. Esto me va a devolver un valor entero, un valor numérico indicándome si di guardar o si cancelé la operación, ¿verdad? Entonces estas dos líneas de acá lo que me permiten, voy a regresar de nuevo a la demostración, lo que me permiten es que cuando hago clic, entonces en el menú se despliega el file chooser, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y si se fijan, en forma de guardado hasta ahí, el programa se quedó esperando alguna reacción de mi parte, pero esas dos líneas lo que hicieron fue que esto apareciera para que yo me pudiera mover de directorio en directorio para buscar el elemento. Okay. Entonces eso ocurrió en estas dos líneas. A partir de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fíjense que a partir de eso, entonces hago una validación que me dice, ok, si lo que yo seleccioné en el file chooser, o sea, el retorno del file chooser fue aceptación o aprobación, o sea, le dije aceptar o guardar en ese caso, entonces voy a proceder a crear un directorio. ¿Cómo se crea el directorio? Pues entonces, fíjese, aquí el objeto file ya no lo convertimos en una instancia, sino que lo hacemos una referencia y hacemos una referencia al archivo que fue seleccionado en el file chooser. Entonces, ustedes se fijan, ¿cuál es la referencia? Entonces, veámoslo de nuevo.
Cuando nosotros ejecutamos la opción, vuelvo acá, cuando ejecutamos la acción, nos desplegó File Chooser. Si yo ingreso en esta subcarpeta, y creo ahí lo que se llame carpeta A, entonces, ¿cuál va a ser la ruta? O sea que me va a devolver este archivo de aquí, me va a devolver toda una ruta. Se fijan, toda una ruta desde C, Users o Mejía, Documents, Casa y dentro de Casa, carpeta. Esa es toda la ruta que me va a devolver el File Chooser. Entonces, pues si ustedes se fijan acá, en esta instrucción dice, el objeto file, referencielo al filechooser.getSelectedFile. O sea que devuelve todo el objeto file, toda su ruta completa, así se instancia. Entonces, como ya sabemos cuál es la ruta o el archivo, la referencia, recuerden que teníamos un diagrama de archivos donde tenían que el objeto file referenciaba al archivo físicamente. Entonces, como tenemos una referencia a dicho archivo, entonces venimos nosotros y lo que hacemos es proceder a crear el directorio. Entonces decía que tanto los archivos como los directorios se manejan a través del objeto file. Entonces simplemente le digo del objeto file llamado dir. Entonces para crear un directorio utilizamos un método que se llama mkdir. Mkdir que significa make directory. Entonces este método make directory lo que devuelve es un booleano, indicando si el directorio fue creado o no exitosamente. Entonces por eso nosotros evaluamos y decimos, ok, si fue creado, o sea, si es un valor a aceptar, entonces mandamos a decir el directorio se creó exitosamente, y si no, pues lanzamos una advertencia de que no fue creado. No sé si quedó alguna duda en cuanto al file chooser y en cuanto a la creación de la carpeta. No, ingeniero. Bueno, entonces, ingeniero, voy a pasarle lista yo, ¿no? Y lo veo que ya está conectado. Solo yo se conectado. Bien. Gracias, ingeniero. Ok, listo. Entonces, ese era el primer punto. Entonces recuerden, punto número 1, poder utilizar un file chooser para guardar, y punto número 2 es crear un directorio a través del objeto file. Esos son los dos elementos nuevos que tendríamos que tomar en consideración. Bien, el segundo elemento que también nos sirve para usar el file chooser y para poder manejar directorios, venía amarrado con lo que era listar un directorio. Entonces, si selecciono esa opción, si se fijan, el file chooser ya no dice guardar, sino que dice abrir. O sea que la forma en cómo estoy utilizando es diferente, porque lo que voy a hacer es abrir un directorio. Entonces, para ello, nosotros igual, ¿verdad? Podemos seleccionar, y si se fijan, automáticamente en la parte inferior me da toda la ruta ya de ese directorio. Esto es propio del objeto file chooser. Y al seleccionar abrir, no, ahí sí tenemos que meter programación, pero cuando seleccionamos abrir, entonces aquí en nuestro text area aprovecha y nos dice que hay un archivo que se llama área y perímetro, que es un archivo de Excel, luego hay otro archivo presupuesto, planos, etcétera. O sea que me listó todo el contenido del directorio. Más adelante ya les voy a enseñar cómo cargar toda esta misma información, pero en un árbol, como parecido al ¿cómo se llama? El explorador de Windows. Ahorita lo cargamos aquí en un área de texto. ¿Cómo funciona eso? ¿Verdad? ¿Cómo hicimos que poder saber el contenido de la carpeta? ¿Cómo pudimos utilizar el file chooser también? Entonces eso es lo que deberíamos aprender. Nos vamos a ir a dicha opción. Para ver la programación. Y fíjense cómo funcionó esto. Bueno, primero limpiar el área de texto. Y luego fíjense en eso. Entonces, voy a utilizar el file chooser, por lo tanto creo una instancia de file, una referencia a una instancia, en este caso creo una instancia de file chooser, y luego que ya tengo la instancia, entonces procedo a, fíjese, en esta sección le establezco un modo. Yo le digo al file chooser, ctl un modo donde solamente se puedan ver directorios. Por esa razón, cuando entramos, fíjense, cuando ejecutamos la acción y le damos listar, solamente vemos directorios. ¿Ah? No hay archivos, sino que solamente se ven directorios.
justamente por esta línea de programación donde le estoy diciendo que lo setee de tal forma en el modo que solo se puedan ver directorios. Lo es que si se fijaron, también la ventana de diálogo del file chooser nos aparece como tipo open. La anterior aparecía como tipo save. Esta nos va a aparecer como tipo open. ¿Por qué como tipo open? Porque lo que vamos a hacer es abrir el directorio, no es que vamos a guardar. Entonces la abrimos tipo open y procedemos a hacer la evaluación. Pero ya en este caso le decimos file chooser, si el file chooser fue aprobatorio, ¿verdad? Si el file chooser fue aprobatorio, entonces procedemos a, en este caso, a listar todo el contenido de una carpeta. Entonces aquí es importante también que aprendamos esa parte. ¿Cómo listar el contenido de una carpeta? Pues para hacer referencia a la carpeta, igual, utilizamos el objeto file y le decimos que este file llamado dir referencia hacia lo que me devolvió el file chooser, hacia el get selected file del file chooser, o sea, hacia la carpeta que seleccioné en el file. Y a partir de eso, entonces tengo un arreglo de files, o sea, un arreglo de archivos, y le digo que este arreglo de archivos lo que va a contener es la lista de archivos del objeto file. Entonces hay un método, si se fijan, hay un método en la clase files que se llama list files. Me devuelve un arreglo de todos los archivos contenidos en una carpeta. A partir de eso nosotros hacemos un cursor, ¿verdad? A partir de eso hacemos un cursor para poder iterar cada uno de ellos y voy evaluando el archivo por el que voy pasando el directorio o esa archivo. Entonces, aquí tenemos otro elemento nuevo por aprender. Hay otro método en la clase file, que me dice isDirectory o isFile. Porque como les dije hace un momento, la clase file se utiliza tanto para carpetas como para archivos. Entonces a partir de eso, si es directorio, antepóngale la palabra directorio más el nombre, y si es un archivo, antepóngale la palabra archivo más el nombre. Voy a hacer la demostración nuevamente para que veamos que al momento de listar directorio, entonces si se fijan, lista lo pusimos en modo que solo apareciera en directorio. Si yo selecciono este y le doy aquí, si se fijan, dice archivo, archivo, directorio, archivo, archivo y directorio. Justamente por esta programación que teníamos. Elementos nuevos que aprendimos, o elementos nuevos que debimos haber aprendido con esta programación. Número uno es ponerle o setearle el modo al file chooser, setearle que solamente muestre directorios. Lo otro es poder hacer un show open del file chooser, solamente un show open dialog. Ese fue lo segundo que debimos haber aprendido. Lo tercero que aprendimos fue que hay un método listFiles que me devuelve todos los archivos contenidos en un directorio referenciado a través de un objeto file. Y luego lo que debimos haber aprendido fue este otro método, isDirectory y isFile. Esos son los elementos nuevos que podemos adicionar a nuestra programación. Juntos con la de la vez pasada, que era abrir la ventana de tipo save, más el hecho del método mkdir. Esos eran los elementos del método anterior. Entonces, este tipo de cosas que nos sirven en un entorno gráfico, es bueno que las tomemos en consideración al momento que hagamos nuestra programación. Algo muy importante que siempre probablemente nos va a estar sucediendo cuando hacemos programas en tipo GUI es el file chooser, poder seleccionar archivos, bien sea para guardar o bien sea para leer. Bien, ¿dudas hasta acá? No, ingeniero, todavía. Bueno, entonces continuemos. Fíjense, de ahí, lo otro que teníamos en este programa es el tema de, y ya viene más orientado a lo que nosotros hemos venido haciendo en el transcurso de la clase. Poder abrir un archivo, pero en este caso, poder abrir un archivo de texto, pero mostrarlo en el texto. Entonces, para ello, nosotros podemos, para esta programación vamos a ver, no tengo
repositorio voy a ver si tengo un archivo pequeño. Vamos a ver. Ahí se puede. Entonces, fíjense, para hacer la prueba, vamos a ver. Entonces, nosotros podemos decirle que nos abra un archivo. Cosas interesantes, bueno, aquí hay uno de hecho. Cosas interesantes que nos pueden pasar acá es el hecho de poder ponerle filtros. Fíjense acá. Cosas interesantes y que tenemos que aprender es que cuando despleguemos el file chooser, cuando despleguemos el file chooser, si se fijan, es un file chooser para abrir. Lo otro que podemos aprender aquí es que le indicamos dónde comenzar. Si se fijan, le dije que comenzara en mi proyecto, en el punto pleca. Ustedes se fijaron, el anterior estaba comenzando en mi documento. No, este ya partió en el punto pleca. Lo otro que podemos aprender acá es el tema de los filtros. O sea que, si se fijan, yo le digo que me muestre todos los archivos, que me muestre de texto, que me muestre imágenes. Aunque de nada me sirve poner imágenes porque en este objeto no puedo mostrar imágenes. Y no las podemos manipular con las librerías que hemos aprendido hasta el momento, porque son librerías para manejo de archivos de texto. Pero el filtro sí existe, entonces tenemos que aprender cómo poner filtros. Uno, y luego, como ya solo nos va a mostrar carpetas y archivos de texto, porque es lo que tengo grabado, entonces yo puedo seleccionar uno de ellos y al momento de presionar abrir lo que hace es cargarme en el área de texto el contenido del archivo. Ese es nuestro objetivo. Ahora bien, entonces, pero ¿cómo se llegó a cumplir con ese objetivo? Entonces venimos nosotros a la programación y entonces podemos decir en la sección de abrir archivo cómo se programó y hay que ir viendo cada uno de estos elementos. A ver, action perform. Fíjense que cómo va esta programación. Entonces, si recuerdan, para nosotros poder leer un archivo lo podíamos hacer de dos maneras. Lo podíamos hacer a través del escáner y lo podíamos hacer a través del file reader. Entonces, por acá tenemos el diagrama. Podríamos hacerlo file reader, buffer reader o file con scan. Esta es nuestra forma de lectura. En un archivo no estructurado, porque los estructurados nos íbamos a crear dos clases y eso que lo pongo en clase. Entonces, acá lo vamos a hacer por el file reader. Entonces procedemos a crear los respectivos objetos y luego limpiamos nuestra área de texto. Y ahora bien, vámonos ya con la programación de entorno gráfico. Número 1, elementos, recuerden, elementos que debemos aprender. Número 1 es que cuando instanciamos el file chooser, si ustedes se recuerdan lo que acaban de ver, el file chooser no aparecía en mi documento, sino que el file chooser estaba apareciendo en el directorio donde estaba el proyecto. Entonces, para ello, cuando creamos la instancia de file chooser, nosotros le indicamos dónde queremos que aparezca. Entonces, en este caso yo le digo, aparezca en el punto pleca. O le puedo decir, aparezca en la unidad C o donde yo desee, entonces, pero yo indico dónde deseo que aparezca. 1. 2. Y recuerda, entonces veamos la prueba de nuevo, solo para estar claros en esta parte. Si se fija, cuando digo abrir archivo, entonces, cuando le digo archivo, vamos a ver, ahí está. Si se fija, apareció en el donde se encuentra mi proyecto, o sea, en el punto pleca. 2. El segundo punto que nosotros podemos ver en esa programación es el tema de los filtros. Entonces, ¿cómo nos va a funcionar eso? Venimos y una vez que ya lo tenemos instanciado, entonces vamos a hacer ponerle filtros. ¿Cómo se le ponen filtros? Eso lo hacemos a través de el File Name Extension Filter. Lo primero que tenemos que crear son los filtros y después setear dicho filtro. Entonces, creamos a través de File Name Extension Filter, creamos dos objetos, el filtro 1 y filtro 2. ¿Y cómo se crea el filtro? Entonces, fíjense, cuando yo le digo File Name Extension Filter, cuando lo instancio, puedo enviar estos argumentos. ¿Qué argumentos? Puedo enviar la palabra que aparece, ¿verdad? En este caso, la palabra que aparece en el filtro, veámoslo de nuevo. Fíjense acá. Fíjense acá. Cuando yo le digo abrir un archivo, fíjense cuando le dije abrir un archivo, entonces
donde aparecí, pero el file name extension filter aquí dice, dentro de los filtros tengo dos, uno que dice archivos de texto y otro que dice imágenes. Esto lleva dos parámetros, si se fijan, tengo file name extension filter, que no los he seteado, hasta aquí adelante los voy a setear, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando lo instancio lleva dos argumentos, el texto que aparece en el filtro, que es el que miramos acá, y las extensiones que va a filtrar cuando yo seleccione dicho filtro. Si se fijan, dice, este que dice algo de texto, este que está marcado ahí, el que dice archivo de texto, cuando yo lo seleccione, va a filtrar en el área, en esta área del file chooser, va a filtrar todos aquellos archivos cuya extensión sea TXT. ¿Okay? Y el de imágenes, si yo selecciono imágenes, dice que lo que aparece es la palabra imágenes, ¿verdad? Correcto, lo que aparece es la palabra imágenes. Dice, cuando lo seleccione, las extensiones que va a filtrar son las extensiones JPG, PNG y BMG. O sea, que aquí arriba me va a mostrar carpetas y todos aquellos archivos que concuerden con esta extensión. Entonces, yo lo que quiero decir que cuando creamos un filtro, llevamos dos argumentos, el texto que va a aparecer y las extensiones que va a filtrar, que pueden ir seguidas, separadas por coma, cuantas sean necesarias poner. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, entonces fíjense, dentro de esos pasos, venimos nosotros y decimos, ok, creo los filtros ahora, pero los filtros hasta ese momento están creados, no están puestos en el file chooser. ¿Cómo se ponen filtros en el file chooser? Entonces, para ello existen dos formas. Número uno es colocarlo como seleccionado. Por ejemplo, yo le puedo decir jFileChooser set. El set, un filtro, lo que hace es ponerlo como filtro y marcarlo como seleccionado. Y también existe otro método que se llama AddChoosable File Filter, que el AddChoosable File Filter lo que hace es simplemente agregarlo a la lista. Entonces, por eso decimos set filtro o AddChoosable filtro 2. Las dos formas hacen lo mismo, solo que la primera ya lo deja marcado como seleccionado. Entonces, fíjense qué interesante también que nosotros podamos ponerle filtro a nuestro file chooser. Y esto nos va a servir de mucho porque la siguiente semana nosotros vamos a aprender a crear nuestra propia extensión. Cuando guardemos los archivos, como van a ser archivos binarios, la propia estructura, entonces nosotros vamos a poder guardar dichos archivos con nuestra propia extensión que solo nuestro software va a poder leer. Entonces, el ponerle filtro solo para nuestra extensión va a ser clave. Bueno, ya una vez con eso, entonces le digo que muestre la ventana de diálogo tipo Open, ¿verdad? Que muestre la ventana de diálogo tipo Open, y luego de eso, entonces procedemos a hacer la referencia, porque lo que voy a hacer es cargar el archivo que yo abrí cargado en el área de texto. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro objeto file apunta hacia dónde, hacia el objeto que fue seleccionado, el objeto que fue seleccionado en el file chooser. El file reader apunta hacia el archivo y el buffer reader apunta hacia el canal, ¿verdad? Como bien hemos aprendido nosotros en un principio. El objeto file, apunta a lo que el file chooser regresó, el file reader al file y el buffer reader al file reader. Una vez teniendo eso, entonces nosotros ya podemos iterar el archivo, nosotros ya sabemos leer archivos de texto, entonces ya vamos a ir leyendo línea por línea y cada línea que vamos leyendo, entonces la vamos incluyendo al text editor. Y ya una vez que terminamos, pues hacemos close del archivo. Entonces, ¿qué aprendimos en ¿Cuál era mi interés? No leer el archivo, porque leer el archivo ya lo sabemos. Manejar áreas de texto, ya sabemos manejar áreas de texto también, sino que los elementos aledaños, ¿verdad? Dónde comenzar en hacer la búsqueda en el file chooser, cómo poner filtros a un file chooser, hasta acá, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos importantes a tomar en consideración. ¿Dudas en esta programación? No, ingeniero. Bueno. Sigamos. Vamos a ver qué más aprendemos entonces. Fíjense. Tenemos la opción para guardar. Y en la opción para guardar, bueno, primero si lo probamos, vamos a ver de nuevo. Nosotros podemos decir, hola, mundo, esta es una nueva
Salud. La siguiente opción es tener texto en nuestra área y poderlo enviar a un archivo plano. Entonces, en guardar, y entonces que me pueda permitir guardar un archivo en un punto donde yo quiera. Por ejemplo, aquí hemos creado esta carpeta, ¿verdad? Es recién nueva esta carpeta. Entro en ella y voy a guardar el archivo como, entonces puedo ponerle tipo también, ¿verdad? Le digo guárdemelo como archivo de texto y que se llame salida. Y le doy guardar. Se guardó exitosamente. Y si vengo al directorio de archivos, a la carpeta, vamos a ver, a los documentos, y dentro de los documentos a la carpeta, entonces ustedes se van a dar cuenta que allí en la carpeta que recién acabamos de crear también se creó el archivo de salida. Y si validamos el archivo de salida, hola mundo, esta es una prueba salud. Ahora bien, eso fue lo que ocurrió ahorita. Y de qué manera ocurrió. Entonces vámonos a ver la programación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cosas importantes a tomar en consideración. Voy a ponerlo de nuevo para tomar esos elementos importantes. Decir, acá, y poder, en el momento en que yo digo guardar el archivo, cosas importantes ahí programadas, es que también tenemos un filtro, ¿verdad? Es que también tenemos un filtro para que cuando yo diga guardar, entonces, lo otro es que el file user es de tipo guardar, ¿verdad? Ya lo habíamos visto hace poco. Entonces, voy a venir a ver cómo está programada esa parte. Y fíjense, siempre combinando el file chooser, entonces, para el manejo de archivos, te digo que inmediatamente que presione clic, entonces crece una instancia del objeto file chooser y agréguele, si se fijan, lo dejo seleccionado por defecto, sino que solo lo agrego. Entonces le digo, crece una extensión que se llame archivo de texto, que filtre solo archivos de texto, y agréguelo como filtro. Luego muestre la ventana de diálogo del file chooser en modo salvado, y vamos a utilizar los objetos para guardar archivos que nosotros ya conocemos, el file writer y el buffer writer. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nuestro trabajo consiste en agarrar el contenido, ¿verdad? Vamos a agarrar el contenido del área de texto y lo vamos a poner, el contenido del área de texto lo vamos a poner en un archivo en el que hayamos seleccionado. Entonces, si presionó OK o canceló, le digo si presionó OK al momento de guardar, entonces es lo que voy a hacer. Primero voy a crear una instancia de tipo file. ¿Por qué lo declaré nulo? Porque en realidad yo necesito ponerle una extensión. Puedo guardarlo sin extensión, obviamente, igual que tienes una cadena de caracteres. Pero como nosotros teníamos una extensión, aquí es importante que sepamos cómo obtener la extensión que está seleccionada. Entonces, otro punto a tomar en consideración dentro de nuestros apuntes. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a decir, si en el file chooser, el get file filter, o sea, el filtro que está seleccionado, punto get description, punto equals a archivos de texto, en otras palabras, estoy diciendo, si el filtro seleccionado fue archivos de texto, entonces agarre el archivo y concaténele la extensión txt. Este es para no poner la extensión, sino que solo pone el nombre, y si está seleccionado el tipo archivo de texto, que lo guarde como archivo. Sí, ¿verdad? Entonces así voy a instanciar el objeto file. Si no seleccionó ninguna extensión, entonces simplemente capture cuál es el selected file. Sin extensión o con extensión, dependiendo cómo lo haya puesto. Ya, a partir de eso, entonces nosotros, ¿qué hacemos? El file writer apunta hacia el archivo, el buffer writer apunta hacia el canal file writer, y procedemos a hacer la escritura donde le decimos buffer writer.write, y ¿qué es lo que vamos a escribir? El contenido del área de texto. Le decimos text area 1, get text, y luego limpiamos el área de texto, hacemos el respectivo flush, entonces hacemos el respectivo flush para vaciar de la RAM a la ROM, y lanzamos un mensaje de advertencia indicándonos que el archivo fue guardado exitosamente. ¿Okay? Entonces esa sería la programación, la que está ahí en pantalla. Elementos nuevos que aprendimos aquí en este caso, si se fijan, lo de setear un filtro, eso ya lo conocíamos del método anterior. En este caso lo nuevo que aprendimos fue cómo obtener esta parte de aquí, ¿verdad? Cómo obtener el filtro seleccionado para así poder crear una referencia al archivo
al nuevo archivo que se iba a crear. Ya lo demás, nosotros ya lo conocíamos, FileWriter, BufferWriter, Flush, todos estos métodos nosotros ya los hemos venido manejando con el manejo de archivos, y lo del File Chooser lo venimos manejando de métodos. No sé si tienes una duda en la programación de este método. No, ingeniero. Bueno, No, ustedes no tienen dudas, ¿no? Genial. Bien, por último, para el día de hoy, fíjense, tenemos una parte bien particular, que es poder cargar. Esto ya es interesante porque es una combinación de varias cosas. Poder cargar en un árbol todo el directorio como si tuviésemos el explorador de este árbol, explorador de Windows. Si se fijan, esto es un árbol, ¿no? Es un árbol de elementos. Entonces queremos crear un árbol de igual manera. Entonces fíjense que para ello, entonces nosotros programamos una opción ahí que dice listar un directorio pero en un árbol. Lo vamos a hacer a través de un método recursivo porque tenemos que cargar las carpetas de las subcarpetas de las subcarpetas de las subcarpetas. Entonces, para ello yo hice una subventana, hice un botoncito también que diga cargar árbol. Y fíjense que al momento de cargar árbol me dice qué es lo que deseo cargar en el árbol. Por ejemplo, yo le digo el tema de, vuelvo con esta carpeta de casa, yo le digo quiero cargar casa en el árbol, y al momento de ir me dice, ok, cargo casa, y ya me cargó, y me dice, ok, tiene, este es un archivo, esta es una subcarpeta. Dentro de la subcarpeta entonces tengo 3 archivos y tengo otra subcarpeta, y en esta subcarpeta tengo estos 3 elementos. Aquí en esta subcarpeta, si se fijan, tengo otros 3 archivos, ¿verdad? O sea, en un árbol entonces carpeta de las subcarpetas de las subcarpetas, pero obviamente para poder programar esta parte, entonces nosotros necesitamos crear un recursivo que cargue las carpetas de las subcarpetas de las subcarpetas de las subcarpetas cuantas veces sea necesario. Ok, entonces ya vimos qué es lo que queremos, ¿no? Y de hecho, al momento de cargar el árbol, está diseñado para que yo seleccione cualquier carpeta, inclusive, obviamente, entre más grande sea el directorio. Por ejemplo, si yo selecciono mis documentos, tardaría un buen rato, ¿verdad? Porque vamos a ver, y vamos a hacer la prueba. Y selecciono mi documento y lo voy a abrir, va a tardar un buen rato porque, creo que ahí está procesando. ¿Por qué va a tardar un buen rato? Porque son bastantes directorios, ¿verdad? Entonces, como es un método recursivo que lo carga todo, ¿verdad? Porque lo que se puede hacer es ir cargando por secciones cuando se hace clic. Pero en este caso quedó diseñado que lo cargue todo, así que mis documentos, creo que para mí va a tardar un buen rato. Y lo que vamos a necesitar entonces, como les decía, es crear un método recursivo que pueda recorrer las carpetas de la subcarpeta, 1, y 2, ¿cómo se llama? Que en ese recursivo, mientras lo voy recorriendo, lo voy agregando, ahí está cargado, lo voy agregando a este árbol. Si se fija, mi documento es realmente grande. Por ejemplo, aquí si entro en esta subcarpeta, bueno, aquí no hay, pero creo que por ahí antes yo tengo bastante. Por ejemplo, ahí estaba casa. Por ejemplo, este de Oracle, la de ser grande. Oracle, bueno, meterse aquí, de 64, lo debe ser, sí, ¿verdad? O sea que puedo entrar en, por eso tardó bastante, ¿verdad? Porque recorren todas las carpetas. Inclusive si usted pone la unidad C, entonces va a cargar todas las unidades C y tardaría un buen rato. Bien. Ya vieron lo que hace, ahora el punto es cómo lo hago, cómo lo programo. Entonces, ¿de dónde parte toda esta funcionalidad? Fíjense, para ello, para que esto fuera posible, si se fijaron, lo que teníamos era una subventana, donde dice listar árbol, nuestra programación parte de una subventana. Entonces, si se fijan, dice que cuando presione esa opción, se va a abrir una subventana J de árbol, ¿verdad? El modal, el pack, el location y el visible. Entonces, vamos a venirnos al diseño y a ver la subventana. Vamos a Navigator y hay una subventana que se llama JD-árbol. Si selecciono JD-árbol, esta es la subventana que estábamos viendo. Dice JD-árbol, dice que cuando yo presione el botón cargar árbol,
habría un file chooser para seleccionar qué era lo que íbamos a cargar. Entonces veamos, vamos a venir y tenemos un mouse clic aquí y dice qué programación es la que tengo. Entonces fíjese qué interesante, dice esta programación ahí, vamos a crear como tenemos un árbol en la ventana, capturamos el modelo del árbol. Dice que utilizamos el file chooser, abrimos el file chooser que nos muestre solamente directorios, y luego dice que el file chooser lo utilice en modo show open, ¿okay? Y luego dice que a través de un objeto file para directorios capture cuál fue el directorio seleccionado. A partir de eso, entonces dice que al árbol, al modelo del árbol, le sete de root o de raíz, le sete un nuevo nodo. ¿Con qué? Con el nombre del directorio que está seleccionado. Entonces ya tengo en el árbol, ya sé cuál es el nodo raíz seleccionado. De hecho, ya le puse nombre a ese nodo raíz. Entonces dice que a partir de eso implemente un método recursivo. Y este método recursivo lleva dos parámetros. Lleva el archivo o la carpeta que quiero listar y lleva el nodo raíz, en este caso el nodo donde lo quiero cargar, el nodo donde lo quiero cargar. Eso es lo que lleva el recursivo. Y nos va a ver el recursivo que dice listar no orden. El recursivo para poder cargar todos los elementos es el siguiente. No es un recursivo así tan wow, tan grande tampoco. Entonces dice que este recursivo recibe de argumento el file, que es el nodo donde voy a cargar, y un mutable, que es el archivo que voy a listar o la carpeta que voy a listar, y un mutable tree node, que es el nodo del árbol donde lo voy a cargar. Solo esos dos elementos lleva, y lo que hago es un for. Entonces dice, hace un for para todos los archivos y carpetas contenidos en la carpeta que venía de argumento. Y luego dice que por cada una de ellas se va a recorrer un for, o sea, todos los hijos de esa carpeta. Y fíjese, si es un archivo, solamente agrego el nodo. Y si es una carpeta, agrego el nodo y me vuelvo a llamar recursivamente con el nombre del directorio y con el nodo donde se van a cargar los hijos de esa. Por eso se cargan los hijos de 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 los hijos. Porque cuando vuelvo a llamarme aquí, entonces vuelve a pasar lo mismo. Venía el nodo que deseo listar, venía el archivo, la carpeta que deseo listar y el nodo donde lo voy a cargar. Y entonces ahí carga los hijos de ese elemento. Entonces siempre que encuentra una carpeta, se llama a sí mismo con el nodo donde se va a cargar y la carpeta que ese es el recurso. Fíjense en una cosa también acá, así como está diseñado, veamos en la programación, así como esto está diseñado, entonces si listar en árbol, cuando cargamos, pues voy a cargar una carpeta pequeña de acá. Pero fíjense que cuando cargamos, si se fijan, me dijo de casa, esto aparece como en desorden, porque las carpetas aparecen en medio, y es muy probable que nosotros lo querramos hacer en orden. Entonces, ¿cómo lo haríamos en orden? Por ejemplo, que las carpetas estén arriba y los archivos estén abajo. Entonces, si ese fuese el orden en que nos quisiéramos poner, porque a veces nos sucede que en los manejos de directorios queremos tener un orden de ese tipo, entonces nosotros lo que haríamos es crear un recursivo, bueno, parecido pero no igual. Vamos a crear un recursivo, y en este caso yo lo hice con TArraylist. Y fíjense, entonces, ¿qué es lo que hacemos con los arrays? Yo digo, del nodo que me están enviando, perdón, del file, de la carpeta que me están enviando, si hago una separación y digo, los directorios, agréguemelos a la lista 1 y los archivos, agréguemelos a la lista 2. O sea que, para poner en orden, primero las carpetas y después los archivos. Y en la lista 3, agrégueme en la lista 3 la lista 1 y luego la lista 2. O sea que aquí ya van en orden. Ya sabemos que primero van las carpetas y después van los archivos. ¿Por qué? Primero hicimos ese ordenamiento. Y ya una vez que tuvimos ese ordenamiento, por cada llamado recursivo pasa esto, ¿verdad? Ya una vez que hicimos ese ordenamiento, entonces procedemos a hacer el ciclo for para el cargado generalmente siempre. Por cada llamado que se haga, primero pone las carpetas y después los archivos. Lo vamos a listar todo y si se fijan, vamos a hacer un cambio en la programación. Nos vamos a venir acá y en vez de decir que nos haga en listar sin orden, entonces nos vamos a venir a listar todo, que es un listado ya en orden. Le dije parecido, pero no igual. Vamos a venir y entonces ahora se van a dar cuenta que cuando hacemos listar en el árbol, vamos a cargarlo.
Y si se fijan, primero me aparecen las carpetas y al final los archivos. Y si extiendo, siempre primero las carpetas y después los archivos. Sí, ¿verdad? Igual, si quisiéramos un orden por palabras, entonces ese sería el camino, ¿verdad? Poder hacer un sort al elemento antes de proceder a meterlo al árbol. Entonces, esos son elementos a tomar en consideración. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener un ejemplo de este tipo donde, si se fija, estamos combinando recursividad y lo estamos combinando con el gráfico y lo estamos combinando con lo que es el manejo de los archivos. No sé si